días, mis hermanos. Buenos días. ¿Cuántos están contentos? Amén. Estamos en la unidad, una unidad nueva que habla acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que hizo? ¿O qué es lo que vino a hacer a la tierra? ¿Se acuerdan de la lección pasada? ¿Quién estuvo aquí? Jesús, el Salvador. El título de Jesús el Salvador, dado a Jesús, dice que describe su misión de venir a este mundo para salvar a los que se habían perdido. Cuando estábamos dando la lección allá con los adolescentes, dijo, pero ¿de qué? ¿Por qué estábamos perdidos? ¿O por qué Jesús tuvo que venir a este mundo como Salvador? Y le recordaba que el hombre tuvo la caída desde el principio, en Génesis, cuando dice que la serpiente se le presentó a Eva y le mostró el fruto prohibido. Y al tomar de este fruto, dice que el hombre cayó de la gracia de Dios. Y desde ese momento el hombre estaba separado de la gloria de Dios. Por eso es que Romanos dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que era necesario que un Salvador viniera a redimir o a rescatar lo que se había perdido. Aprendíamos en la parábola del buen pastor hace cuantas semanas, ¿sí? Que él vino a buscar, ¿y qué más? Y a buscar lo que se había perdido. Él vino a, ¿cómo dice pastor? A buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora la lección, Jesús, el Mesías. El título Mesías dado a Jesús describe su misión por medio del sacrificio a favor de la humanidad. Yo pienso que todos están familiarizados con la profecía de Isaías 53. Es una profecía que anunciaba la venida del Mesías a este mundo, pero que no iba a venir como un rey como lo esperaban los judíos, porque los judíos esperaban que viniera el Mesías a salvarlos, y no solamente de sus pecados, ni siquiera pensaban en eso. Los judíos estaban esperando que vinieran a rescatarlos del yugo que tenían sobre ellos, los romanos. Y no solamente eso, sino también a rescatarles sus tierras que ellos habían perdido. Porque el imperio romano estaba controlando en esos días. Entonces ellos esperaban un Mesías que los liberara de como por decir, la esclavitud que ellos vivían, porque no tenían ellos la libertad de adorar. El imperio romano marcaba las pautas de todo lo que se debería de hacer en esos días. De esta manera el pueblo de Israel vivía oprimido, así como cuando vivió esclavo en Egipto, y cuando también dice que lo llevaron cautivos a Babilonia. Quizás no estaban físicamente, pero espiritualmente sí lo estaban. Entonces ellos esperaban un Mesías que los viniera a rescatar. La verdad central, dijimos, el título Mesías dado a Jesús describe su misión por medio del sacrificio a favor de la humanidad. La introducción dice: los pueblos judío y samaritano del tiempo de Jesucristo conocían bien el título Mesías. Alguien que me ayude a buscar Juan 1:41 y alguien que me busque Juan 4:25.
Cuando hablaban de él se refería al ungido de Dios, al escogido de Dios que vendría. En el concepto de ellos, a liberarles y a restaurar el reino de David, tanto en poder como en territorio. Del Mesías les había hablado sus profetas del Antiguo Testamento, sus maestros de religión. Aunque ellos estaban bien relacionados con este término, cometieron un error fatal. No identificaron a Jesucristo como el Mesías. Mesías viene del idioma hebreo y lleva el significado, el ungido de Dios, el escogido de Dios. Este significado está traducido en el griego por la palabra Cristo. En varias ocasiones Jesús se identificó como el Mesías, el Cristo, porque deseaba que así lo conocieran. Entonces, Mesías y Cristo tienen el mismo significado, solamente que Mesías es en el idioma hebreo y Cristo es traducido en la lengua griega. Entonces vemos esas dos palabras, Mesías y Cristo, que significa lo mismo, el ungido de Dios, o más bien también el escogido de Dios. ¿Qué dice Juan 1:41? Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. 4:25. Dios es espíritu y los que le adoran. los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Okay, aquí entonces vemos que los judíos y los samaritanos tenían conocimiento acerca del Mesías. La mujer samaritana dice que cuando Jesús se le acercó a ella ahí en el pozo, cuando ella estaba sacando agua, ella conocía acerca del Mesías. Pero dice aquí en la introducción, en el concepto de ellos, el concepto de ellos era liberarlos y restaurarlos del reino de David, tanto en poder como en territorio. O sea, no estaban esperando un Mesías que viniera a rescatarlos, no de la opresión de los romanos, sino más bien de la opresión del enemigo, del diablo, que estaban bajo la opresión del enemigo, porque dice la palabra de Dios que el enemigo vino para matar, robar y destruir. A eso venía el Mesías. Pero ellos no lo miraban o no lo esperaban de esa forma. Marcos 8:27 al 29, el primer punto dice: el Mesías reconocido por los seres humanos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. En la página que tenemos, en la parte de atrás, en la última sección, vienen 3 preguntas. ¿Qué dice ahí? El primero, ¿qué significa Mesías? Y lo acabamos de decir, ¿ok? La gente, ¿qué decía que era Jesús? Si puede, va contestando esas preguntas durante el estudio. ¿Por qué le interesó a Jesús conocer lo que Él era para sus discípulos? La tercera pregunta es muy importante, así es que vamos a contestar. Si alguno no tiene la primera respuesta, ¿qué significa Mesías? No. Significa
el ungido de Dios, el escogido de Dios. Mesías y Cristo es lo mismo. Mesías es en lengua hebrea y Cristo es en griego, pero significa lo mismo, el ungido de Dios o el escogido de Dios. Bien, estos versículos podemos considerarlos como un examen que Jesús hizo a sus apóstoles y que consistió en dos preguntas. La primera fue: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Quizás Jesús estaba preparando a sus discípulos porque Él llegaría el momento en que iba a ser crucificado, iba a ser llevado a la muerte y después de eso resucitar y ascender al cielo. Entonces Jesús quería estar seguro de que sus discípulos conocían exactamente bien quién es Jesús. Por eso la primera pregunta fue: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Revela su interés por saber lo que la gente opinaba de él, pero también cuánto conocían sus apóstoles de la gente y sus pensamientos acerca de Jesús. La respuesta que le dieron debió haber causado tristeza a Jesús, pues le confundían con Juan el Bautista. Tal vez Jesús dice aquí que le causó tristeza al saber que la gente lo confundía con otras personas, con Juan el Bautista, con Elías, o en Mateo también dice que dijeron que Jeremías o otros profetas. Pero yo pienso que la mayor tristeza de Jesús es saber que sus propios discípulos o los que él había escogido para que le siguieran no supieran quién es él. La gente pudiera pensar o dar su opinión acerca de él, de quién es él. Y aquí vemos que la gente no acertó en decir que Jesús era el Mesías, sino que ellos pensaban que era Elías, o que era Juan el Bautista, o que algunos de los profetas. Dice aquí: hacía poco que habían escuchado a Juan el Bautista predicando en el desierto y pensaban que ahora había vuelto después de su ausencia por haber estado en la cárcel. Acuérdense que Juan el Bautista llegó predicando o llegó a preparar el camino para Jesús. Entonces cuando Juan vio a Jesús, dice que él le dijo a todos sus seguidores o sus discípulos que ahí estaba el Cordero de Dios, ¿sí? El ungido de Dios, o el Mesías que venía a rescatarlos de la opresión del enemigo o del diablo. La confusión con Elías quizás se debía a la mala enseñanza recibida por maestros religiosos quienes enseñaban un concepto muy distinto a la persona del Mesías. Esa confusión quizás ¿cómo se dice? Lo asociaban con Malaquías 4:5. Lo voy a leer muy rápido. Malaquías 4:5. Dice así: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Por eso es que muchos pensaban que él o que Jesús era Elías. Según la última parte del informe que los apóstoles dieron a Jesús para otros del pueblo, él era alguno de los profetas. Como ya dijimos, en Mateo mencionan a Jeremías entre los profetas, los cuales el pueblo confundía con Jesús. El concepto tan equivocado
que tenían de Jesús les llevó a rechazarlo. De ahí la explicación a la expresión bíblica, y los suyos no le recibieron. Alguien que me ayude a buscar Juan 1 del 9 al 12. Y si no lo tienen, pues si lo encuentro primero yo lo leo. Juan 9 del 1 al 12. Juan 1 del 9 al 12. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, aquí dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Sí, cuando Jesús vino a nacer en el pesebre. Dice que venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice, no le conoció. ¿Por qué no le conocieron? Quizás porque ellos esperaban a alguien diferente a Jesús. ¿Sí? No que naciera humildemente como nació él en un pesebre. Ellos esperaban que viniera y que llegara como un rey, que tuviera todos los privilegios que tiene un rey, con poder para someter a sus enemigos. Pero el mundo no lo esperaba de esa manera. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El interés de Jesús iba más allá de conocer tan solo lo que la gente decía que él era. Así que presentó su segunda pregunta, que fue hecha directamente a sus discípulos. La primera pregunta fue, ¿qué dicen los hombres que es Jesús? La segunda pregunta dice que le fue directamente a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy? Porque quería que de sus labios saliera su confesión pública. Esto responde a la tercera pregunta. ¿Cómo dice la tercera pregunta? Sí, ¿por qué le interesó a Jesús conocer lo que él era para sus discípulos? Esto era menester. De la respuesta que ellos dieran dependía mucho de la tarea que les dejaría al partir de este mundo y el crecimiento de la misma. ¿Sí? Por eso es que quería Jesús saber qué es lo que pensaban sus discípulos acerca de él. Porque si ellos pensaban como los demás, entonces no estaban convencidos de que el Mesías había venido a la tierra. Entonces no tendrían la autoridad o el poder de predicar acerca de Jesús. Por eso es que dice aquí, de la respuesta que ellos le dieran dependía mucho de la tarea que les dejaría al partir de este mundo y el crecimiento de la misma. Cuando Jesús, antes de ascender al cielo, habló y dio a sus discípulos, que se conoce como la Gran Comisión, que dice que id y haced discípulos, ¿sí?, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esta tarea no podía hacerse si los discípulos no estaban seguros de quién es Jesús. ¿Cómo es que ellos iban a presentar a alguien que no conocían? ¿Sí? Si usted va a una conferencia o una entrevista y le preguntan acerca de supongamos del presidente de China, ¿usted lo conoce o no? ¿O no lo conoce? Si lo miraran, lo conocieran o no. Porque es chino, o sea, conocemos su apariencia, su físico, cómo se mira.
pero no conocemos sus habilidades, sus virtudes, cómo es Él. No podríamos dar una descripción exacta de quién es Él. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Entonces Jesús de esa misma manera quería que sus discípulos estuvieran seguros y que lo conocieran verdaderamente quién es Él. Si no lo hubieran conocido muy bien, la tarea de ir y predicar el Evangelio a toda criatura no hubiera llegado hasta el día de hoy a nosotros, porque se hubiera ido perdiendo poco a poco con el tiempo. ¿Por qué? Porque no lo conocían de una manera perfecta o segura. Entonces, aquí dice la lección de la respuesta que ellos le dieran dependía mucho la tarea que les dejaría al partir de este mundo y el crecimiento de la misma. Pedro, con la revelación e inspiración de Dios, el Padre le dio Pedro, con la revelación e inspiración que Dios el Padre le dio, respondió a esta pregunta de Jesús en representación de sus compañeros en apostolado, bajo una convicción y experiencia personal de quien ya conoce quién es Jesús. Él lo confesó. Dice, en respuesta en esta cierta forma, está presente a la convención de cada creyente que le hace Jesús delante de todos los hombres. La expresión tú eres el Cristo indica que solamente el Señor Jesús es el ungido de Dios, el escogido por Él. Pedro, al Jesús hacerle la pregunta, dice que Él contestó. ¿Qué dijo? Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero dice la palabra de Dios que eso no lo dijo porque verdaderamente Él era muy sabio e inteligente, sino que Dios, el Padre, el Espíritu Santo le reveló a Él que el que estaba delante de Él era el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios, el que venía a este mundo a rescatar al ser humano por medio del sacrificio. Entonces, Pedro respondió a la pregunta de Jesús, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el ungido de Dios, el escogido de Dios. Si nosotros no conocemos bien a Dios o a Jesús, entonces no podremos tener un buen fundamento como cristianos. Porque Jesús es el fundamento de nuestra fe. Primera de Pedro 2:5. ¿Qué dice? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El 4 dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, dice el 4 que acercándoos a Él, ¿a quién se refiere? Se refiere a Jesús, el Mesías. Piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por eso es que Juan 1:11 dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no le conocieron. Hasta hoy en día muchos de los judíos aún no han reconocido a Jesús como el enviado de Dios, el Mesías. Entonces, el Mesías dice reconocido por los seres humanos. Segundo punto,
el Cristo autenticado por las señales. Quiero que alguien me ayude a buscar Isaías 61 del 1 al 7 y alguien que me ayude a buscar Lucas del 24 del 13 al 27. Aunque no lo vamos a leer todo quizás, pero mientras yo leo Juan del 7 al 31, dice así: Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora, y muchos de la multitud creyeron en él y decían: El Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. ¿Alguien tiene Isaías 61, 1 al 7? Que le dé lectura, por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. ¿Es hasta ahí? Sí. Sí. Entonces vemos aquí que dice que Jesús, o era una profecía de que Jesús iba a venir a este mundo. Por eso dice aquí el Cristo autenticado por las señales. Dice aquí: Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Qué es lo que Jesús le contestó a los que envió Juan? Cuando le preguntó, que le preguntaron: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? ¿Qué fue lo que Jesús le contestó? Los ciegos ven, los cojos andan, Sí. Ese era el cumplimiento de esta profecía, de que Jesús había venido a este mundo y la autenticidad de Jesús o de Cristo o del Mesías lo respaldaban sus actos, sus hechos, sus milagros que él hacía. Y no solamente porque él lo quería hacer, sino porque ya estaba en el Antiguo Testamento profetizado que el que viniera haciendo estas cosas, ese era el ungido de Dios o el enviado de Dios. Por eso es que dice aquí el Cristo autentificado por las señales. Ellos decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Muchos sabíamos que los judíos querían matar a Jesús, porque no le habían recibido, o él ya antes había dicho que era el enviado de Dios. Entonces cuando él decía eso, decían que él decía blasfemias, porque ¿cómo es que un hombre tal como él, o como común y corriente como nosotros, se podía adjudicar el nombre de Dios?
Y por eso es que ellos lo querían matar. ¿Por qué? Porque no le habían conocido que él era el enviado de Dios. Entonces dice aquí que no es este quien buscan para matarle, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Dice, una de las 4 grandes fiestas religiosas de los judíos era la de los tabernáculos, que se celebra majestuosamente en el templo de Jerusalén. Millares acudían a esta celebración. Fue durante uno de los días de la fiesta que Jesús enseñaba en el templo. Algunos quedaron sorprendidos por la presencia de él, ya que para ese tiempo le buscaban para matarlo. Jesús aprovechó este tipo de fiestas cuando mucha gente venía al templo. Dice aquí, millares venían a esta fiesta, a esta celebración de los tabernáculos. Entonces Jesús aprovechó este momento, ¿verdad? Para decir, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido a mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. La pregunta del pueblo era si ya los gobernantes habían reconocido a Jesús como el Cristo, esto es, el Mesías, pues para el mismo pueblo Jesús no había sido aceptado como tal, ya que según ellos conocían de dónde era. Dice aquí, esto nos lleva a pensar en quienes dicen conocer a Jesús cuando en verdad no lo conocen. Dijimos hace rato que nosotros no pudiéramos dar una descripción exacta de alguien que solamente lo conocemos de vista nada más. Entonces, mucha gente en estos días también dicen conocer a Dios. Pero como dijo Job, dice, de oídas le había oído, o sea que nada más lo habíamos escuchado, pero en realidad no habíamos o no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Al tener un encuentro personal con Dios, entonces lo vamos a conocer tal como Él es. Así como cuando nosotros nos casamos, en realidad no conocemos todo lo que es nuestro esposo o nuestra esposa. Pero cuando nos casamos y vivimos juntos, entonces nos empezamos a conocer todos los atributos y también los defectos que cada uno tiene. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos decir que conocemos a nuestra esposa o a nuestro esposo. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido una comunión o vivimos juntos todos los días. Tenemos una relación íntima entre uno y otro. Amén. Entonces, podemos decir que conocemos a nuestra pareja. Es de la misma manera, si nosotros no tenemos una relación con Dios cada día de nuestra vida, entonces no podemos decir que lo conocemos. Escuchaba yo hace mucho tiempo en la radio predicando acerca de esto mismo, de que si nosotros conocemos a Dios o no. Y entonces decían, ¿cómo podemos decir que conocemos a Dios si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios si no pasamos un tiempo de comunión con Él en oración? Si no tenemos por lo menos esas dos cosas, no tenemos una comunión con Dios y no leemos la palabra de Dios, entonces no podemos decir que lo conocemos. Lo conocemos nada más de oídas, pero en realidad no lo conocemos. Esto fue lo que pasó en el tiempo de Jesús. Decían los gobernantes o los judíos, los sacerdotes o los maestros en esa época que conocían a Dios, pero en realidad no lo habían conocido porque no habían tenido un encuentro personal con Jesús. Jesús, conociendo bien el pensamiento de los hombres, alzó su voz. Esa voz potente que aplacó el viento, calmó el mar, expulsó demonios y fue oída por muertos. Dice, se oyó retumbar en el templo en medio de la multitud.
principió declarando abiertamente que él había sido enviado por el Padre, que era verdadero y a quien ellos, en medio de su conocimiento, no lo conocían. ¿Se imaginan ustedes? Precisamente la semana pasada hablábamos acerca de lo que Dios hizo al principio, cuando por el poder de su palabra se hacían las cosas. Todo lo que nosotros vemos ahora fue por el poder de la palabra que Dios declaró cuando dijo que produzca, dice, la tierra hierba verde, y empezó la tierra a producir. Y que también que produzcan árboles que tengan fruto y que tengan su semilla en él. Y empezaba todo a salir. Esa misma palabra dice aquí que hacía que el viento y el mar se calmaran, y que por esa misma palabra dice que los demonios eran expulsados, y que por la misma palabra, el poder de Dios, el poder de su palabra, hacía que los muertos resucitaran, como cuando Jesús llamó a Lázaro. No le llamó muchas veces, solamente le llamó una sola vez. Y dice que Lázaro se levantó y mandaron que quitara la piedra para que él pudiera salir del sepulcro. Con esa misma voz de autoridad, Jesús declaró que él venía de Dios. Dice, principiando declarando abiertamente que él había sido enviado por el Padre, que era verdadero, a quienes ellos en medio de su conocimiento no lo conocían. Había muchos maestros muy destacados en ese tiempo. Uno de los maestros más conocidos que menciona la palabra de Dios es Gamaliel, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Era una persona muy importante, un maestro muy importante, pero con todo su conocimiento y todo lo que él era, no pudo ver a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios. Entonces, el conocimiento que ellos tenían no les hizo conocer a Jesús. Dice, muchos de la multitud ahí reunida al escuchar y notar la autoridad con que les hablaba y al ver y el valor dado a conocer, muchos de la multitud ahí reunida al escucharle y notar la autoridad con que les hablaba y el valor dado a conocer al predicarles en el templo en donde estaba el asiento de sus enemigos, creyeron en él. ¿Sí? Él predicó con autoridad y con poder, no importando que sus enemigos, los que los querían matar, estuvieran ahí mismo en ese lugar. Para estos nuevos creyentes ya no había dudas. Las señales y milagros que en todo momento respaldaron las enseñanzas de Cristo y de las cuales ellos habían sido testigos, les llevaron a creer en él. Ahora sí, el que tenga Lucas, que lo lea, por favor. Lucas 24 es el relato de los dos hombres que caminaban de Jerusalén hacia Emaús después de que Jesús había muerto y que había resucitado, porque estos dos hombres que caminaban a la ciudad de Emaús, dice que iban muy tristes, porque en el que ellos habían puesto su confianza y su fe, o el que ellos creían que venía a rescatarlos del imperio romano, había muerto. Ellos no lo sabían que había resucitado. Por eso es que ellos caminaban tristes de regreso, o sea que con sus esperanzas pues ya muertas. Pero ¿qué dice Lucas? Vamos a verlo si alguien lo tiene. 13, pero no vamos a ver todo porque ya es tarde, ya son las 10:30. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí
de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos asombró unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, e hizo como iba más hasta ahí, lejos. más lejos. 21 dice: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Sí, vemos que los judíos verdaderamente tenían conocimiento de un Mesías que iba a venir. Lo malo es que ellos no entendían que el Mesías, o la misión del Mesías, era venir y ser sacrificado para redimir o a favor de la humanidad. Por eso es que dice el 26: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Dice, no era necesario que el Cristo, dice ahí, si lo cambiamos a la traducción, o lo que quiere decir, dice, no era necesario que el ungido de Dios, o que el escogido de Dios, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Quizás estos hombres lo esperaban de una manera diferente, pero cuando Jesús habló con ellos, dice que le fueron abiertos los ojos y conocieron que él era el que había muerto, pero que también había resucitado. En ese momento ellos conocieron verdaderamente a Dios. Antes de eso solamente habían escuchado hablar de él, habían escuchado lo que él hizo, lo que él había hecho con los muertos o con los paralíticos que lo había levantado, a los ciegos le había dado vista y todo eso. Pero cuando
Dios habló con ellos y dice que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dijo, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se apartó de su vista y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. Entonces, vemos aquí que el Mesías, o el título Mesías dado a Jesús, describe su misión por medio del sacrificio a favor de la humanidad. Y esta verdad central que tenemos aquí es respaldada por Lucas 24, 26, que dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces, hoy hemos aprendido Jesús, el Mesías. El título dado a Jesús describe su misión por medio del sacrificio a favor de la humanidad. El texto para memorizar lo encontramos en Juan 1:41 y dice, este llamó primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Las tres preguntas que dijimos al principio. ¿Qué significa el Mesías? El ungido de Dios. La gente, ¿quién dice o decía que era Jesús? ¿Por qué le interesó a Jesús conocer lo que Él era para sus discípulos? Porque de la respuesta que ellos dieran iba a ser ¿cómo se dice? Sí, pero ¿cómo le iban a hacer? Le iban a hacer de una manera eficaz, ¿sí? Porque conocían verdaderamente quién es Jesús, el Mesías. El Señor les bendiga y el pastor con nosotros. Solo para despedirnos, hermanos, acuérdense que los discípulos anduvieron con el Señor durante, más de 3 años. Hicieron milagros, el Señor hizo milagros, los envió, hicieron ellos también milagros porque el Señor los mandó, pero también a pesar de que ellos fueron los que llevaron, ¿verdad? Y vinieron contentos, todavía dudaban, y lo vemos al final, ¿verdad? Con Tomás, que también dudó, pero los años han pasado y usted no sé cuántos años lleva congregándose, sirviendo al Señor, y la pregunta es, ¿usted la ha conocido bien o todavía duda de que si está en el verdadero camino, si Jesucristo es realmente quien dice que es? Así es que lo dejo con ese pensamiento y yo espero que este estudio de esta mañana haya fortalecido su fe. Bienvenido mi hijo que está aquí con su esposa en esta mañana. Gracias, hermanos, por haber estado orando por ellos, ¿verdad? Me da mucho gusto. Me complace poder verte a ti y a tu esposa aquí. Ella acaba de salir ahorita. Pero estamos contentos porque Dios es fiel. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies y nos despedimos. Padre, te agradecemos esta gran oportunidad que tú nos has dado en esta mañana de estar en tu casa. ¿Cómo no, Señor, reconocer que tú eres el Dios que dices que eres ser, el Dios del universo, el que controla absolutamente todo, y que nos das a nosotros el privilegio, Señor, de haberte conocido y poder servirte a ti, mi Dios? Gracias por nuestras familias, gracias por cada matrimonio, gracias por cada uno de los que forman parte de este remanente, que permanecen y perseveran, Señor, en esa fe. Tu palabra dice que todo aquel que persevere hasta el fin será salvo. Y sabemos que los tiempos son difíciles,
pero que tú eres fiel en cuidar y proteger a tu pueblo. Guárdanos, Señor, de todo mal pensamiento, de todo mal deseo. Guarda nuestro corazón limpio, que podamos levantar siempre manos santas a ti. Muchas gracias te damos. Llévanos con bien a nuestros hogares. En este tiempo, Señor, que vamos a también a aprender más de tu palabra a través de Santiago. Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos en todo cuanto hacemos para honrarte a ti, Señor, y que nuestra fe siga creciendo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.